Estoy acá un jueves porque pude conseguir que viniera hoy a acompañarme al personaje de un cuento mío. Wow. Yo voy a contar un cuento donde va a haber un quiero ver personaje. la cara mientras vos hablás. Bueno, va venga, a pasar. Sin hablar, no saludamos nada. O sea, es un cuento que ustedes conocen, un cuento del que quiero Muy contar. poco lo contaste. El cuento de mi infarto, me parece que lo conocen ese todos. sí es uno de tus hits. Pero el lado B de ese cuento está muy poco contado y me parece que es un gran momento para contarlo, sobre todo porque hay una sensación de que los personajes secundarios en las historias no tienen mucho para contar, y a mí la propia vida me dio una lección a ese respecto. Yo tuve un infarto, ustedes saben, en diciembre del 2015, gracias a eso me quedé a vivir en la Argentina y gracias a eso estoy haciendo una columna con ustedes todos los viernes desde el 2016. Un infarto que me dio de sopetón a los 45 años, que casi me muero. Yo estaba alquilando una casita en Airbnb y los dueños de esa casa me salvaron la vida. Me subieron a un auto, llamaron a un patrullero, me llevaron al hospital, hicieron una cantidad de cosas tremendas para que yo no me muriera, sin conocerme. Eras el inquilino. Yo era el inquilino. Nos habíamos visto un día antes donde me dieron la llave de la casita de huéspedes y nada más. ¿Ya habías pagado vos? Y bueno, eso se paga por PayPal antes, o sea, ya estaba todo pago. Sí, pero imagínate la review horrible que le va a dejar si se muere. Claro, la evaluación pública que tenés que hacer. No lo hubiera hecho él tampoco. El tema es que me salvé, me quedé a vivir en la Argentina y un año después, exactamente un año después, el 6 de diciembre del 16, con Julieta dijimos, vamos a visitar a esta gente, a Montevideo. Y fuimos a visitar a esta pareja de montevideanos, Javier y Alejandra, y también fuimos a contarles algo que no sabía nadie todavía en mi familia, que era que íbamos a ser papás. Quisimos contárselo a ellos antes que a nadie. El día que yo me infarté en la casa de esta gente, hacía 8 días que la conocía a Julieta. Hacía muy poquito, y esta gente me salvó la vida y además generó que la relación con Julieta fluyera y que íbamos a tener una hija. Llegamos a la casa donde me infarté, a mí me dio un cosquilleo cuando llegamos, un año después, porque me podía haber muerto ahí un año antes. Javier y Alejandra tienen un caserón enorme en un barrio muy concheto de Montevideo, que se llama El Prado, con una pileta olímpica, con 4 perros, con obras de artes y muebles caros, y tienen una casa de huéspedes atrás del jardín. En esa casa de huéspedes, que alquilé por Airbnb, yo me infarté. Javier además es descendiente del prócer máximo del Uruguay, se llama Javier Artigas. Sin embargo, son gente muy sencilla, son gente muy accesible. Esa es la primera gran diferencia que hay entre Argentina y Uruguay. Aunque tengan mucha plata los uruguayos o vengan de familias patricias, no saben ser conchetos. Les cuesta un montón el conchetaje al uruguayo. Cuando fuimos esa noche a contarles que íbamos a ser papás, se pusieron muy contentos, se emocionaron. Me abrazaban, me acuerdo, le tocaban la panza a Julieta. Después la charla empezó a fluir como si nos conociéramos de toda la vida. Hacía el mismo calor que un año antes, era diciembre. Y yo me di cuenta de que no éramos amigos de esa pareja. Ni la noche del infarto éramos amigos, ni tampoco un año después. De hecho, era la segunda vez que nos veíamos en la vida. Entonces Javier nos empezó a contar sobre ellos. Claro, ellos sabían mucho de nosotros, pero nosotros no sabíamos de ellos. Solamente sabíamos que me habían salvado la vida un año antes, que me habían llevado en su auto al hospital, que habían movido cielo y tierra para que me atendiera la salud pública uruguaya, que eran mis ángeles de la guarda, pero nada más. Y cuando Javier empezó a hablar, supimos que eran personas muy especiales. Alejandra era funcionaria en Montevideo, y no me acuerdo de qué trabajaba Javier, pero iba y venía por todo el mundo. Digamos que era un alto directivo de una empresa a la que voy a llamar Multinacional A. Y como pasa siempre cuando te va muy bien en los negocios, un día lo contactaron de la competencia, a Javier, de la Multinacional B, y lo tentaron para que se pasara a sus filas. Le ofrecían el doble de plata, beneficios. Seguramente Javier me explicó todo esto con más claridad, pero a mí me cuesta retener la jerga de los trabajos que dan plata, así que no sé bien, pero era algo así. A Javier le llevó 3 o 4 noches decidirse, pero finalmente un día se levantó de la cama temprano, se vistió, se hizo un chequeo para incorporarse a la nueva empresa y renunció a su trabajo de toda la vida. Sus jefes trataron de convencerlo, le dijeron que estaba loco, todos trataron de hacerlo cambiar de idea, pero Javier estaba decidido. Firmó su renuncia en la Multinacional A y volvió a su casa antes del mediodía. Esto fue un viernes. El lunes por la tarde Javier tenía que firmar contrato con la Multinacional B, donde lo esperaba una participación en las ganancias y un montón de cosas que no entiendo. Pero el lunes muy temprano sonó el teléfono. Era el médico de la nueva empresa, con malas noticias. Javier tenía una insuficiencia renal crónica. Javier nos contó esa noche que desde el momento en que el médico lo llamó para darle la noticia le cambió la vida, de un día para el otro. Nunca más un viaje, ni de trabajo, ni de placer. Desde ese día y para siempre, Javier debería filtrar su sangre 3 veces por semana.
El mismo lunes, el contrato con la multinacional B quedó sin efecto porque no les interesaba un directivo enfermo y tampoco pudo hacer uso de la obra social del trabajo anterior porque había renunciado el viernes. Desde ese día, el futuro que habían soñado Javier y Alejandra se vino abajo. Los amigos desaparecieron, empezaron a usar los ahorros para pagar médicos y la casa enorme que tenían se convirtió en un gasto imposible. Javier ya casi no tenía fuerzas, las sesiones de diálisis le consumían la energía, estaba acostumbrado a un ritmo de vida lleno de reuniones, de hoteles, de viajes, y ahora ya no sabía qué hacer. En las horas muertas empezó a diseñar una aplicación para unir a los centros de diálisis del mundo con sus pacientes, a ver si por ahí podía viajar gracias a eso, pero nadie le quería financiar el proyecto. Los agentes inmobiliarios le recomendaban vender la casa gigante y alquilar algo más chico, pero ellos no se querían rendir, por lo menos no tan rápido. Entonces una tarde, como último recurso, pusieron en alquiler la casita de huéspedes por Airbnb, esta plataforma que se dedica a la oferta de alojamiento entre particulares. Subieron fotos de la casa a internet, después pusieron un precio alto en euros y se sentaron a esperar. Era arriesgado meter desconocidos en su casa, pero ¿era eso o darse por vencidos? Primero cayó un brasilero, que se quedó una semana y les taponó el baño al segundo día. Después vino una pareja de Canadá con un nenito hiperkinético que les hizo mierda una mesa vintage. Después llegaron unos ingleses que al irse publicaron una queja en Airbnb por los perros del jardín y eso les bajó el puntaje en la plataforma. Cerca del verano aparecieron unos hippies holandeses que estaban recorriendo el mundo y que se robaron los servilleteros. El quinto huésped fue un escritor argentino que apareció una tarde de diciembre con su novia nueva y al segundo día se les infartó en el living. El quinto huésped fui yo. Nosotros éramos los personajes secundarios de la historia de Javier. Julieta y yo solamente conocíamos el lado A del disco, nuestra propia historia, pero el lado B, la historia de ellos, era mucho más interesante porque cuando los conocimos, ellos venían en caída libre desde hacía 2 años. Ellos venían de mal en peor, la enfermedad inesperada, el desempleo, las sesiones de diálisis, los ahorros cada vez más escasos, la idea arriesgada de hospedar desconocidos y cuando ya nada les podía salir peor, un gordo se les infarta adentro de la casa. ¡Pobre gente! Ellos nos contaban todo esto un año después cagándose de risa y nosotros teníamos el corazón estrujado, no nos reíamos, no podíamos creer tanta mala suerte, todas esas desgracias. Entonces los interrumpimos a Javier y Alejandra y quisimos saber, ¿seguía Javier sin trabajo? ¿Iban a vender la casa? Y sobre todo, ¿los podíamos ayudar en algo? Nos dio vergüenza un año después estar ofreciéndoles ayuda, tendríamos que haberlo hecho antes. Entonces Javier nos dijo que ya los habíamos ayudado. Y me dice, ¿vos te acordás, Hernán, que al día siguiente de tu infarto, cuando estabas internado, recibiste un mail? Claro que me acordaba yo, si a veces lo cuento en mi anécdota del infarto. Yo estaba todo entubado en el hospital, me vibró el teléfono, era un mail automático de la plataforma Airbnb, me pedían una evaluación pública de mis anfitriones en Montevideo, se lo piden a todo el mundo, es un mail automático. Entonces yo desde el hospital hice una reseña medio graciosa que se viralizó mucho. Ponía excelente vivienda para huéspedes con propensión al infarto de miocardio, la zona posee comunicación directa con el hospital, Javier y Alejandra se convierten en ángeles de la guarda, una cosa muy chistosa. Y la publiqué en Airbnb. Entonces Javier me dijo, a esa reseña tuya la leyó el dueño de Airbnb, Joe Gebbia. Yo no lo podía creer. Joe Gebbia es el millennial más rico de Estados Unidos. Fundó Airbnb cuando estudió en San Francisco y ahora la empresa le está haciendo estragos a la industria hotelera de todo el mundo. Airbnb recibe 6 millones de huéspedes por año y todos dejan una evaluación pública. Lo miré a Javier y le dije, ¿vos me estás hablando en serio? Y Alejandra me hacía que sí con la cabeza. Y entonces sacaron una tablet y me mostraron un video de Joe Gebbia dando una charla TED donde nombraba el caso de un anfitrión uruguayo que había salvado de la muerte a un huésped argentino. Con Julieta no podíamos creer lo que veíamos. Esa charla TED ocurrió en Vancouver, Canadá, 2 meses después de mi infarto. Entre los asistentes a esa charla estaban Bill Clinton, Steven Spielberg, que se cagaban de risa de mi reseña. Le pregunté a Javier cómo había conseguido Joe Gebbia esa foto nuestra, porque había puesto una foto nuestra en la charla TED, y me dice Javier, Joe Gebbia vino a mi casa, Hernán. Y entonces nos explicaron que Joe Gebbia, un magnate norteamericano millennial, había leído mi evaluación pública y el 31 de diciembre del 2015, mi infarto fue el 6 de diciembre, aterrizó en Montevideo y se quedó en la casa de Javier y Alejandra, les tocó el timbre.
y les alquiló la casita de huéspedes, el dueño de Airbnb, y les preguntó si la historia que habían salvado a un huésped era verdad, y se quedó el multimillonario una semana viviendo con ellos. Joe Gebbia se hacía el desayuno en la casa de Javier, miraba la tele, salía a pasear por Montevideo, a la tarde se encontraba con Javier, charlaban. A los 3 días Joe Gebbia ya era parte del paisaje, le daba de comer a los perros, se hizo amigo de la familia, y una noche, en una sobremesa, Gebbia le preguntó a Javier si le gustaba viajar, justo a Javier. Y Javier se animó a contarle que le habían detectado una insuficiencia renal crónica. También le contó a Gebbia que había creado una aplicación para conectar pacientes de diálisis de todo el mundo. Gebbia le preguntó si había tenido suerte con ese emprendimiento. Javier le dijo la verdad, nunca conseguí interesar a nadie, no tengo un mango. Esa noche de enero del 2016, a Joe Gebbia la idea de Javier le pareció increíble y le ofreció asociarse. Le dijo, si un huésped de Airbnb tiene una enfermedad X, tu plataforma podría conectarlo con un anfitrión que ofrezca una casa adaptada a esa enfermedad. Javier abrió los ojos como el 2 de oro. Era una idea simple y genial que cuajó en menos de 30 horas. Gebbia mandó un mensaje de WhatsApp a sus socios y a los 10 minutos a Javier le llegó un contrato por mail desde San Francisco y en menos de 2 semanas Connectus Medical, la plataforma de Javier, recibió financiamiento por más de $3 millones. La noticia apareció en los medios internacionales, pueden buscarla en Google ahora mismo. En 2017 Connectus, la empresa de Javier, se convirtió en la startup más exitosa de Uruguay. A Javier y Alejandra la vida les cambió por completo, empezaron a viajar de nuevo. Javier pudo hacerse diálisis en diferentes lugares del mundo gracias a esta aplicación que era de él. Y al regreso de uno de esos viajes, sonó el teléfono en su casa de Montevideo. Habían conseguido un donante compatible para su riñón. A principios del 2018, a Javier lo trasplantaron con éxito y ahora está sano. De todos mis cuentos, de todos los cuentos que escribí, este es el que más me parece mentira. Parece hecho por un guionista malo. Yo sé muy bien que cuando las películas terminan con todas las tramas felices, esa película es una garcha, lo tengo clarísimo. Pero esto no es una película. Y pudo haber terminado mal, de verdad, muy mal, porque la tarde de mi infarto, cuando Julieta fue a buscar ayuda, justo a esa hora, Javier y Alejandra estaban a punto de darse por vencidos. No tenían por qué ayudarme. ¿Qué les importaba el drama de otro, si el de ellos, su propio drama, era enorme? Y sin embargo me subieron a un auto, le gritaron a un patrullero, donaron sangre, me salvaron la vida. Es tan fácil salvar a otros cuando vos ya estás a salvo. Pero Javier y su esposa, los personajes secundarios de mi historia, no estaban a salvo. Ellos aparecieron veloces y generosos en el peor momento de sus vidas.